Hola, bienvenidos. Es nuestro deseo que el mensaje que estás por escuchar a través de nuestro pastor Emanuel Lara sea de bendición para tu vida. Quiero que me acompañe a Jeremías, capítulo 18, versículo 16. Cuando ya lo tenga, dígame un fuerte amén, por favor. Amén. Quiero que vaya siguiéndome, pero Jeremías 18 del 1 al 6, no 16, del 1 al 6. Si ya lo tiene ahí, quiero que me ayuden a poner en las pantallas, voy a irlo leyendo y quiero que me vaya siguiendo con su vista. Dice, palabra de Jehová vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Cierre sus ojitos, ponga su mano sobre su corazón y repite esta oración después de mí bien fuerte. Dígale, Señor, abro mi corazón para recibir tu palabra. Que tu palabra entre hasta lo más profundo de mi corazón. Ahora ponga su mano en su cabeza y dígale, Señor Jesús, llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Que tu palabra me enseñe, me instruya y me corrija. Y todos decimos, amén, amén. Hoy tengo un mensaje que quiero compartir con ustedes y le he titulado El alfarero. Diga después de mí, el alfarero. El alfarero. Ahora, el alfarero era un oficio importante en los tiempos bíblicos. Estamos leyendo el libro de Jeremías. Jeremías era conocido como el profeta llorón. Le habían puesto ese apodo. Y Dios le daba palabra a Jeremías para que la fuera a transmitir al pueblo de Israel. Y existía un oficio que en los tiempos del profeta Jeremías era muy importante. Era la profesión del alfarero. El alfarero era aquella persona que tenía el oficio y creaba arte, creaba obras de arte, que creaba utensilios que las personas podían utilizar en su vida diaria, vasijas, vasos, ollas, etcétera, y utilizaba una materia prima que era el barro. Y era un oficio común, era un oficio muy importante. No había industrias como las tenemos actualmente. Entonces el alfarero también construía armas para cuando salían a la guerra. El alfarero construía no solamente cosas para el hogar, sino cosas también, máquinas, armas, etcétera. Entonces era muy importante y era muy común el oficio del alfarero. Ahora, Jeremías había visto muchas veces cómo trabajaba un alfarero. Pero Dios tiene una palabra para el pueblo de Israel y le habla a Jeremías. Y ahí en Jeremías capítulo 18 versículo 1 dice, palabra de Jehová vino a Jeremías. O sea, Dios tenía una palabra para Jeremías y le dice, versículo 2, levántate y vete a la casa del alfarero. Es decir, que Dios le habla y le dice, tengo una palabra que tengo para el pueblo de Israel, necesito que te levantes y vayas a la casa del alfarero. Ahora, pudo haber sido un día muy común, muy normal en la vida de Jeremías. Era un día como cualquier otro. Y Dios le da una palabra y dice, es que levántate y vete a la casa del alfarero. Quizás que Jeremías no entendía muy bien lo que iba a ocurrir, pero le da una instrucción, le dice, y allí te haré oír mis palabras. Y dice, y descendí a la casa del alfarero. Parece ser que Jeremías vivía en una parte alta, que la casa o el taller del alfarero más cercano estaba en la parte baja. Entonces Jeremías aprendió que cuando Dios hablaba,
Él tenía que escuchar y tenía que obedecer. No entendía lo que Dios le quería decir, pero él escuchó la voz y había aprendido a identificar cómo era la voz de Dios. Y Dios le dijo: levántate y vete a la casa del alfarero, porque ahí tengo un mensaje para ti. El versículo 3 dice: y descendí a la casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Bien, entra a la casa del alfarero. Jeremías había visto trabajar muchas veces a un alfarero, pero sabía que Dios tenía algo, tenía que prestar atención en algunos detalles. Entra en la casa del alfarero y comienza a observarlo. Dice: entré a la casa del alfarero y él estaba trabajando sobre la rueda. Estaba en su máquina, tenía la rueda que era movida con unos pedales. Y lo había visto muchas veces, pero en esta ocasión Dios quiere despertar algo en su corazón, primeramente para él y después para el pueblo de Israel. Ahora, Dios en esta tarde quiere hablarnos, quiere decirnos que Él es el alfarero y que nosotros somos el barro, y que nosotros somos barro en las manos del alfarero. Y dice: y entré y vi que él trabajaba sobre la rueda. Levántate y ve a la casa del alfarero. Le comienza revelando dos cosas. Básicamente Dios a Jeremías le dice: mira, ve al alfarero. Y lo empieza a observar, empieza a dar algunos detalles que ahorita vamos a mencionar. Y le dice: bueno, el alfarero soy yo. Le está dando una ilustración muy gráfica. Le dice: ve cómo trabaja el alfarero soy yo. Primer cosa que le quería hacer notar Dios a Jeremías. Y le dice: ahora mira al barro, ese eres tú. Y esto es lo que vamos a desarrollar esta tarde. Somos barro en las manos del alfarero. En el versículo 5 dice: entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré hacer yo de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí como barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano. Diga después de mí: yo soy barro y él el alfarero. Y él el alfarero. Ahora, hay unos puntos muy interesantes que quiero que hoy veamos. Número 1, entendiendo que él es el alfarero y yo soy el barro. ¿Cuál es la materia prima del alfarero? El barro. Y el barro no era que el alfarero agarraba su celular, abría Mercado Libre y buscaba barro y lo pedía y al otro día le llegaba por FedEx. No, el barro tenía que ser encontrado. Este es mi primer punto, mi primera enseñanza. El barro tiene que ser encontrado. Diga después de mí: el barro tiene que ser encontrado. Yo hoy me desperté y me encontré dos nuevos en mi cara. No estamos hablando de ese barro. Ese barro no. La materia prima. Número 1, el barro tiene que ser encontrado. El alfarero vivía cerca de lugares donde podía encontrar la materia prima. Porque no era como hoy, no era que se metía ahí a Mercado Libre o a Amazon y decía, bueno, pedía 2 costales de barro y al otro día le llegaba a su casa. No, el alfarero tenía que salir a buscar la materia prima. Y se cree que normalmente los alfareros o el taller de los alfareros vivía en algunas zonas donde podía salir y obtener la materia prima. Entonces, número 1, el barro tiene que ser ¿qué? Encontrado. Y entonces ese era el trabajo. Salía el alfarero y iba a las partes donde podía encontrarlo y empezaba a observar: esto no me sirve. Y de repente ponía su mirada y decía: de aquí puedo obtener la materia prima. ¿Sabes qué nos quiere decir eso? Si él es el alfarero y yo soy el barro, es que Dios te encontró a ti. Tú no buscaste a Dios. A veces creemos: no, ya cuando busqué a Dios. No, yo no busqué a Dios, Dios nos encontró. Porque el barro tiene que ser encontrado. El barro no llegaba solito a la casa del alfarero. Era el alfarero el que tenía que salir a buscar la materia prima. Y salía y observaba y decía: aquí, de esto que aparentemente no es nada, yo voy a hacer una obra
de arte. Y así Dios nos vio, así Dios nos miró de algo que aparentemente no tenía valor. Dios vio en ti lo que quizás nadie pudo ver. Así es el alfarero, empieza a buscar y encuentra algo, y un lodo que parece ser que no tiene valor. El alfarero empezó a pensar, empezó a mirar eso no como algo inservible, sino como una obra de arte. Cuando Dios salió, te encontró, nos encontró en pleitos, en pecado, en tristeza. Él vio en nosotros lo que nadie más pudo ver. Vio una obra de arte. Por ejemplo, en Saulo, Dios vio en Saulo no un asesino, aunque sí lo fue. Saulo en un momento de su vida fue un asesino. De hecho, él estuvo presente en la muerte de uno de los primeros mártires de la iglesia cristiana, Esteban. Él dijo, sí, mátenlo. Saulo se había convertido en un asesino, en un perseguidor de la iglesia cristiana. Pero Dios salió como el alfarero y miró y encontró a Saulo, y no vio en él un asesino, sino vio en él un apóstol. Pedro, Dios salió a buscar a Pedro y no vio en él un inestable, un hombre iletrado, un hombre que era del vulgo, que no tenía conocimiento. Dios salió, encontró a Pedro y vio también en él un apóstol, aunque en ese momento no lo era. David, Dios salió y buscó a David, y aunque sus hermanos lo menospreciaron, aunque su padre se olvidó que también tenía otro hijo que por ahí escondido que se llamaba David. ¿Alguna vez se le ha olvidado que tiene algún hijo? ¿No? Mi hermano Choy, ¿no? Y digo, es de los que más tiene. ¿Un nieto? No. A Isaí, el padre de David, se le olvidó que tenía otro hijo que se llamaba David, porque cuando va el profeta Samuel y le dice, tráeme a todos tus hijos, mandó a llamar a todos menos, y todavía el profeta Samuel le dice, oye, ¿no tendrás por ahí otro hijo? Ah, sí, ya me acordé. Ah, pero es el David, ¿no? Él está chavo, es el chiquito. Y aunque Saúl lo menospreció, Dios no vio en David un pequeñito ahí que, él que cuida las ovejas. Dios vio en David un rey. En Moisés se va a esconder. Moisés tartamudo. De hecho, cuando va a presentarse delante del faraón, le dice, es que Dios, no me van a entender, soy tartamudo. Y le dice, bueno, entonces tráete a Aarón y que Aarón te traduzca y sea como Google, ¿no? Lo que mi hermano quiso decir. ¿Alguna vez ha buscado alguna palabra en Google y le escribió mal y le sale abajito, lo que usted quiso decir? Bueno, ese era Aarón. Moisés hablaba todo tartamudo, y Aarón decía, bueno, faraón, lo que mi hermano quiso decir fue que dejes ir a su pueblo. Pero Dios no vio en Moisés un hombre iracundo, porque por un momento de ira mató a un hombre. Dios no vio en Moisés un hombre que después se va atemorizado, se va a esconder. No vio un tartamudo. Dios vio en Moisés un libertador, que se encargó de hacer de él un libertador. Hay otro momento en la historia lo vemos en el libro de Jueces. Están oprimiendo al pueblo de Israel, le robaban sus armas, le robaban sus cosechas, y hay un hombre que se llama Gedeón sacando el trigo, escondiéndolo antes de que llegaran y le saquearan todo, y está ahí escondido, lleno de temor. Y de repente Dios sale como el alfarero y ve a Gedeón como el barro que es, y no lo ve como un hombre escondido, un hombre temeroso. Le dice, hombre esforzado y valiente. Es decir, que Dios ve en nosotros lo que a veces ni nosotros mismos podemos ver. El barro tiene que ser, ¿qué? Encontrado. Y si tú estás aquí, es porque Dios te encontró. Y Dios vio en ti lo que nadie más pudo ver, a veces ni nosotros mismos, ¿verdad? Dios vio en ti un rey, una reina, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dios vio en ti un hombre de Dios, una mujer de Dios, un excelente padre, un excelente esposo, un excelente siervo de Dios. Aunque quizás en este momento no lo eres y parece ser que eres todo lo contrario, Él te encontró. Y Él ve en nosotros lo que nadie más pudo ver. Entonces, primero, ¿qué hace el alfarero? Tiene que salir a encontrar al barro. Si tú estás aquí es porque Dios te encontró. Número 2, el barro tiene que ser arrancado.
Diga después de mí, el barro tiene que ser arrancado. Acompáñeme a Salmo 91:12. Salmo 91:12. Cuando ya lo tenga, dígame un fuerte amén. Salmo 91:12 dice: en las manos te llevará. ¿En dónde? En las manos. Ahora fíjate, entonces sale el alfarero, empieza a buscar y empieza a ver, aquí encontré la materia prima. Pero no se queda nada más con que lo miró. ¿Sabes lo que empieza a hacer el alfarero? Mete ahí su mano en el lodo para arrancarlo, porque ese barro pertenece a la tierra, al subsuelo. Pero si se queda ahí, nunca va a ser una obra de arte. Tiene que llegar el alfarero, ya que visualizó, esto me sirve, te amé, te escogí, te puse nombre por profeta a las naciones. Y una vez que lo escogió, ahora mete su mano y lo arranca de ese lugar donde estaba. Y eso es también lo mismo que hizo Dios con cada uno de nosotros. No solamente nos encontró, sino Él metió su mano y nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Y ahora nos ha hecho nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, y nos deja en su mano. Por eso Salmo 91:12 dice: en las manos te llevará. Él nos miró, nos encontró y nos sacó de esa suciedad donde estábamos y nos metió y nos puso en el hueco de su mano. Tú estás en el hueco de la mano de Dios, porque Él es el alfarero y nosotros ¿qué somos? Barro. Entonces te escogió, pero después metió su mano y te arrancó. Se metió en esa suciedad donde estábamos, nos arrancó. Y eso fue lo mismo que hizo Jesús al venir y morir por nosotros, para salvarnos, para sacarnos de una vida, de una muerte eterna. Nos encontró y vio en nosotros una obra de arte y dijo: este es mío, este es mi hijo, esta es mi hija, y nos arrancó. Y por eso dice la Biblia, dice: ustedes están en el mundo, pero ya no son del mundo, ya no le pertenecen al mundo, son mis hijos, yo los compré a precio de sangre. El barro tenía que ser arrancado y nos sacó de esa suciedad y nos dejó en el hueco de su mano. Ya no pertenecemos al reino de las tinieblas. Antes, dice la palabra de Dios en Romanos, que antes éramos esclavos de la ley y de la maldición, pero ahora en Cristo, ¿en quién? En Cristo hemos sido libres de la maldición, porque nos arrancó. Y es todo lo que le va enseñando. Ahora, número 3. Imagínate esta escena. Te observó, te arrancó, te tiene en el hueco de su mano. Pero el tercer paso en el proceso es que es el lodo, porque es un lodo. ¿Sabes qué tiene que hacer ahora el alfarero con ese lodo? El lodo tiene que ser purificado. ¿Tiene que ser qué? Diga después de mí: el lodo tiene que ser purificado. ¿Qué podría tener ese barro? A ver, quiero escucharlos. ¿Qué podría tener ese barro? Lo acaba de sacar de la tierra. ¿Qué podría tener? Gusanos, piedras, una bolsa de sabritas ahí, ¿no? No de coca, ¿no? Que en cualquier excremento, pues está ahí, está lleno de impurezas. Puede tener excremento, piedras, o otro tipo de ramas, basura, unos pedazos ahí de unas papitas. Tiene muchas impurezas. Si el alfarero usa ese barro sin limpiarlo, no se va a formar en la obra de arte que Él desea. Por eso el paso número 3 en la obra que hace el alfarero es: el barro, diga después de mí, el barro tiene que ser purificado. Y eso es lo que Dios está haciendo con cada uno de nosotros. Nos está purificando. El proceso de purificación y de santificación no es un evento, dura toda una vida. ¿Cuántos estamos conscientes que
que Dios nos está purificando. Podía tener basura, podía tener insectos, ¿no? Ese barro podía estar lleno de insectos, gusanos, piedras. Y tiene aquí el barro y lo empieza con paciencia, porque así es nuestro Dios. Nos trata con paciencia, ¿verdad? Con amor. Y empieza, esto no me sirve. Este gusanito no. Aquí hay excremento. Fuch, hay que quitarlo, porque hasta huele mal. Unas ramas. Ahora imagínate que el barro se empezara a mover y decir, no, eso me pertenece, me encanta tener ese excremento. Somos uno mismo. Me encantan esos gusanos, esas piedritas. El barro simplemente deja ser purificado por el alfarero. Pero el problema es que a veces el Señor te quiere purificar, me quiere purificar. Y hay cosas que sabe que tienen que ser quitadas de mi vida. Sabe que no puede continuar la obra, no puede ser una obra de arte en nosotros si no se quitan esas imperfecciones, esas impurezas. Quizás problemas de carácter, problemas de vicios, algunos pecados. Hay impurezas que hay en nosotros, y el Señor sabe que no puede hacer de nosotros una obra de arte si no la quita. Y algunas cosas han sido fáciles de dejar, pero en otras cosas le hemos dicho, no me quites eso. No, todo, pero esto no. Y el Señor con paciencia, hijo, como le dijo a Pedro, si no te lavare, no podrás tener parte conmigo. El problema es que esa es una de las partes más difíciles, el proceso de purificación. Y cuando el Señor empieza a tratar con nuestro corazón, con hábitos, con pecados, con carácter, y hablo en primera instancia por mí, no, hay cosas que no nos gustan y nos enojamos, nos molestamos con Dios. Miren, el barro fue encontrado, fue arrancado, y ahora empieza a quitar. Mira si tiene un poco de excremento. Esto no me gusta. Aquí hay algunos hábitos, hijo, que tengo que quitarte. Y de repente no me lo quiten. Hay que quitar esto. El problema es que con el tiempo, quizás esas piedras, esos insectos, excremento, basura, se fue impregnando, se fue pegando. Y hay algunas partes que son fáciles de quitar. Pero por ejemplo aquí, qué difícil va a ser quitar aquí una basurita que tiene. Y parece ser que mientras hay unas cosas, unas imperfecciones que voy quitando, sientes que te está arrancando el corazón también. Y no nos gusta. No, Señor, déjamelo eso. Yo así soy. Ese es mi carácter. Así nací y así me voy a morir. Ahora sí que el que me quiera como soy. Y el Señor diciéndome, hijo, tienes que cambiar eso. Tienes que quitar este hábito. El problema es que con el paso del tiempo se nos fue añadiendo. Pero estas imperfecciones no pertenecen al barro. Se fueron añadiendo con el tiempo. Y el Señor dice, hijo, deja que yo te purifique. Así, déjame ya, así. No. Y nos va quitando. Y en algunas parece ser tan fácil y otras tan difícil. ¿Algunos de los que están aquí les han hecho alguna vez alguna cirugía? Levanta tu manita. Aquellos que les han hecho en algún momento una cirugía cesárea, cualquier tipo de cirugía. No. Bueno, mi esposa, 2 cesáreas. Tú te tienes que rendir al médico, ¿verdad? Tú no le dices, mire, doctor, y si mejor me abre aquí, como la cesárea me la hace por atrás. No, es que aquí se me va a ver feo, ya no va. Mejor hágamela por acá, por atrás. Tú tienes que confiar
en que el médico, sea la cesárea, hace pocas semanas le hicieron una cirugía a mi hija, la grandecita, de la nariz. Tuvimos que confiar y entregársela al médico. Y ella se tuvo que rendir, no pueden, y si mejor no le hace eso, mejor la abre por aquí. El médico es la persona que sabe dónde te tiene que cortar, dónde te tiene que abrir. Y ninguno de nosotros le decimos, no, mejor hágalo así, mejor de esta forma, o mejor no. Él es el que sabe, es su trabajo. Y tú te tienes que rendir a tal grado que a veces nos mete una inyección y ya ni sabemos ni qué pasó. Pero en ese proceso el médico estaba obrando, estaba operando. ¿Y cómo te sientes, mujer, cuando te despiertas después de la cesárea? Horrible, ¿verdad? Terrible. O cualquier otra cirugía. A lo mejor fue una cirugía para quitarte unas piedras que tenías ahí. Y hay dolor. El proceso de purificación trae dolor. Pero nuestra actitud ante el proceso de purificación debe ser esa misma actitud que tenemos ante el médico. Ahora sí que, pues flojitos, ¿y qué? Sí, el problema es que a veces decimos, no, Señor, esto no, esto me lo quedo. Esto me lo quedo. Te puedo entregar esto, pero esto no, esto déjamelo aquí. El Señor nos dice, como le dijo a Pedro, porque hay un momento donde Jesús se acerca a lavarle los pies a Pedro y dice, no, Señor, tú no me vas a lavar los pies. Y Jesús, con su amor, su ternura, imagino que lo ve, lo mira y le dice, hijo, si no te lavare los pies, no puedes tener parte conmigo. Y me encanta la actitud de Pedro, que le dice, entonces, lávame completo. No me laves solo los pies, lávame completo. Y eso duele, y duele bien feo, porque con el tiempo esas imperfecciones se fueron haciéndose parte. Y duele el que nos arranquen cosas. Pero nuestra actitud debe ser de rendición. Es decir, Señor, haz lo que quieras hacer. Si tienes que quebrantar mi corazón, quebrántalo. A fin de cuentas, la Biblia dice el corazón contrito y humillado. ¿Sabes qué significa la palabra contrito? Significa hecho pedazos, hecho polvo. No significa ni siquiera quebrado, literalmente hecho polvo. Y la Biblia dice el corazón hecho pedazos, hecho polvo, es el corazón que Él no desprecia. Y a veces ponemos nuestro corazón, lo endurecemos. No, esto no. Es que esto no lo puedo quitar, no lo puedo cambiar, Señor, hijo, porque te amo. Y ese proceso de purificación, qué fácil a veces es ser encontrado, ser arrancado, pero qué difícil es dejarnos purificar por Él. Porque es un proceso que dura toda la vida. Y vamos avanzando, ya no tiene, este barro ya no tiene las mismas impurezas e imperfecciones. Pero todavía le quedan algunas. Déjate purificar por Dios. Si me estás escuchando, deja que Dios te purifique, que nos quites así. No, pastor, yo ya estoy viejo. Yo ya le dije a mi esposo, a mi esposa, pues así me conociste, así nos casamos, pues ahora pues te amuelas, ¿no? Pero el Señor te dice, hay todavía cosas que podemos corregir, que podemos trabajar. Y a veces Dios también utiliza a otras personas que nos ayudan en ese proceso. Algunas Dios las utiliza con un corazón más blando. Otros Dios utiliza a otras personas con un corazón más duro. Pero al final de cuentas siempre es Dios purificándonos. No para matarnos. Dios le dijo a Pedro,
por la declaración que acabas de hacer, ya no te vas a llamar Simón. Simón significaba algo fluctuante, algo que tambaleaba, inestable. Ya no te vas a llamar Simón, te vas a llamar Pedro, que significa piedra. Y entre líneas lo que Jesús le quería decir a Pedro es: y yo me voy a encargar de hacer de ti esa piedra. Cuando vemos la historia de de Pedro y su relación con Jesús, parece ser que Jesús fue en algunos momentos bien duro con Pedro. Parece ser que fue con el que fue más duro. Ni siquiera trató así a Judas, ni al joven rico, porque Jesús dice que el joven rico, el que le dio la espalda y se fue, dice nada más Jesús que mirándole y le amó. Pero vemos a Pedro que en un momento le dice: apártate de mí, Satanás. Vemos otros momentos que lo aplaude, pero otros momentos lo corrige y le dice: tú me eres ocasión de caer. Hay momentos donde lo trató duro Jesús a Pedro. No era porque lo quería fastidiar, no era porque lo quería lastimar, era porque cuando recién comenzaban a caminar juntos, una vez Jesús le dijo a sus discípulos: hey, él estaba predicando y vio que gente se empezó a parar y empezó a ir. Y Jesús voltea con sus discípulos y les dice: hey, ¿tú también te quieres ir? Y uno de sus discípulos dice: ay, Jesús, es que está duro lo que nos estás diciendo. Y de repente se levanta Pedro y le dice: Señor, ¿a quién iremos? Si me tienes que hablar duro, está bien, hazlo. Nada más que también dame abracitos de vez en cuando, ¿no? Pero ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y a veces ese trato duro que tenía Jesús con Pedro era porque lo estaba purificando, porque él no había visto en él un hombre iletrado, un hombre torpe. Él había visto en él un apóstol. Y el proceso de purificación es uno de los más difíciles. Es uno donde la mayoría de nosotros nos atoramos. Decimos: no, ya, aquí me quedo. Tristemente, muchas veces he visto como pastor cómo Dios le ha dado palabras, le ha dado llamado a varios hombres y mujeres, cosas increíbles, a jóvenes, pero porque no soportaron el ser purificados, jamás se cumplió lo que Dios sí quería para ellos. Y mi deseo como pastor para cada uno de nosotros, incluyéndome a mí, es que cada uno de nosotros cumplamos el propósito para el cual fuimos llamados. Y que cuando Dios nos esté purificando podamos rendirnos y decir: Señor, haz de mí lo que quieras hacer. ¿Cuántos están dispuestos a tener una oración así de sincera con el Señor? 3, 4 personas. Es difícil, yo lo sé. Yo sigo en el proceso. Pero ¿a quién iremos si solo Él tiene palabras de vida eterna? Pero no acaba ahí el proceso. Regresemos, Jeremías 18. Jeremías 18, capítulo 3. No se me duerma, sé que esté calor, pero si no, ahorita le aviento un poquito de agua. ¿Alguien? Juan, ¿estás despierto? Samuel, ¿estás despierto? Aquí te echo tantita agua, Jeremías 18:3 dice: y descendía a la casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Fíjate, en el proceso nos está purificando las impurezas aquí. Y ya nos encontró, nos arrancó, nos está purificando. Y ahora nunca te ha soltado de su mano. Pero dice aquí la Biblia: y vi que él trabajaba sobre la rueda, y te puso en su mesa. Ya no perteneces ahí a la basura.
Ahora te trajo a su casa y te puso, dice la palabra de Dios, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Él te metió a su casa, te hizo parte de su familia, te invitó a su mesa, te sentó, dice aquí, y que puso el barro sobre la mesa. Eso se dio cuenta Jeremías, que el alfarero, una vez que encontró el barro, una vez que lo arrancó, que lo purificó, lo puso en la rueda, lo puso en la mesa. Ya no está allá afuera, porque allá afuera el barro estaba expuesto a todo tipo de mal, a todo tipo de daño. Pero ahora te metió en su casa, te metió a su casa, te puso en la rueda y ahí estás cubierto, estás rodeado, estás protegido. ¿No dice la palabra de Dios? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Allá afuera no estaba seguro. En su casa, en su mesa, está seguro. Y ahora está dentro de la casa del alfarero. Eso se llama gracia. Lo que tú y yo no merecíamos, Él nos lo dio. Y comienza, se sienta. Pásame ese banquito Juan. Era más o menos algo así. Tenía una silla el alfarero, se sentaba y tenía una especie de pedales, como aquellas que alguien hizo costura con ese tipo de máquinas con pedales, algo así, y empieza a pedalear. ¿Y sabes qué hacía? Empezaba a pasar con la mesa cuando empezaba a pedalear. ¡Bum! Empieza a girar, empieza a girar. Comienza a pedalear la rueda. ¿Y a cuántos le gusta subirse a las sillitas que nada más están? Vum, vum, vum. ¿Cuántos se vomitan a la segunda vuelta? O las tacitas. Es horrible esas cosas. Me gustan las montañas rusas, pero no me suban esos de girar y girar. A la segunda vuelta ya me estoy vomitando. Y empieza a girar la rueda. Y de repente se empieza a sentir medio raro. Ah, caray, no. Nunca había experimentado esto, me siento raro. Lo peor que puede hacer el barro es saltar en ese momento de la mesa. Aguanta, resiste. Hay momentos donde parece que todo está girando, todo se empieza a poner de cabeza. Señor, parece ser que estaba mejor antes de conocerte, nada más entregué mi vida a Cristo y parece ser que las cosas se pusieron de cabeza, se complicaron. Hey, tranquilo, estás en la rueda del alfarero. Y si eres como yo, ya te vomitaste unas 2 o 3 veces. Yo aquí me bajo. El Señor te dice, no, nada te podrá soltar de mi mano. Nada. Y empieza a dar vueltas. Y ahora sigue el paso número 5 del alfarero. Comienza a darle forma. Comienza a darle forma. Comienza a trabajar con él. Y empieza a meter presión. Si el proceso de purificación duele, esto a veces duele más. Empieza a meter presión porque ahora empieza a meter presión. Ya no nada más son sus manos suaves y delicadas, las siguen siendo. Pero hay algunas cosas que dice, híjole, está duro. Empieza a meter presión. Empieza a meter presión, pero son sus manos sobre ti. Son sus manos sobre mí. Y comienza a darle belleza donde no había. Y comienza a hacer presión. Y el Señor empieza a hacer presión en algunas cosas. Pablo dijo, quítame este aguijón. 3 veces, quítame este aguijón, quítame este aguijón. ¿Y sabes cuál fue la respuesta que le dio el Señor? Nanáis, ¿no?
niguas. O sea, del hebreo no. No. Bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Porque cuando eres débil, entonces realmente ¿qué eres? Fuerte. Pero Señor, no aprietes tanto aquí, esto no. Ya lo han apretado otras veces y no me gusta cómo se siente. Lo tengo que hacer, hijo. Y a veces, y tú ni te estás dando cuenta, pero empieza a haber belleza donde no lo había. Esos arranques, esas actitudes, caray, ya empiezan a cambiar. Y es un proceso. Empieza a poner sus manos sobre ti, empieza a haber belleza donde antes no lo había. ¿Qué belleza había en el barro ahí lleno de basura, llena de suciedad? Nada. Pero Él nos encontró. Él nos sacó de ahí, nos arrancó, nos tomó en sus manos, nos metió a su casa. Eso es gracia. Empezaron las cosas de repente, parece a girar, nos empezamos a marear. Muchas veces quisimos bajarnos de la mesa, pero Él nos tomó fuerte y nos empezó a meter presión. Y meter a presión. Quienes trabajan cerca de mí y de mi esposa saben que me esfuerzo de ser amable, pero trato en algunas ocasiones de meter presión, como Jesús también lo hace, para que podamos sacar la belleza que hay. Y parece ser que ya hay belleza. Digo, no, siempre fui malo con las artes plásticas, pero imagínate que esto se ve bonito. Solo logré hacer un círculo. El Señor puede hacer obras de arte con cada uno de nosotros. Pero fíjate, pasa algo raro, algo muy extraño. Versículo 4. Empieza a haber belleza, las cosas se empiezan a acomodar, empiezas a ver las victorias, empiezas a ver la bendición de Dios. Ya no estás tan mareado como al principio cuando recién conocías a Dios. Has sabido que cuando Dios empieza a meter presión, sabes que es la mano de Dios y dices, bueno, está bien, no me gusta tanto, me duele, solo ayúdame, Señor, no me dejes. Empieza a ver belleza, parece ser que todo empieza a funcionar muy bien, muy bonito. Y ocurre algo bien raro. Jeremías 18:4. Y la vasija de barro que él hacía, ¿sí estás ahí conmigo? Y la vasija de barro que él hacía, ¿qué pasó? Se echó a perder. A ver, diga, Lo que ya estaba bien bonito, ya habían bendiciones, milagros, victorias, alegría. De repente, ¿qué le pasó? Se echó a perder. Dice, se echó a perder. Hay momentos donde aún estando en las manos de Dios, porque fíjate, dice que se echó a perder en las manos de Dios. Hay momentos donde aún estando en las manos de Dios, ocurren cosas que parecen no tener sentido. ¿Te ha pasado alguna vez? Dices, estoy con Dios, estoy haciendo su voluntad, estoy esforzándome por cambiar las cosas que tengo que cambiar. Porque parece ser que lo que iba avanzando, lo que había construido, ahora regresó a esto. ¿Te has sentido así alguna vez? Y parece ser que lo que Dios empezó a hacer no tiene sentido. Y pueden ser pérdidas, enfermedad, accidentes, problemas que no los esperabas, nunca los viste venir. Ibas avanzando, ibas bien contento, tenías planes, esto, el otro, y de repente, ¿qué pasó?
Pero vuélvelo a leer detenidamente. Dice, la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Fíjate que no dice, y lo vio el alfarero y dijo, ay, qué cochinada esta, tráiganme otra, o sea, ya no sirve. No hizo eso. Nunca la soltó, se le echó a perder en la mano, pero nunca la soltó. Tuviste pérdidas, tuviste decepciones, tuviste momentos tristes, tuviste momentos de dolor. Y la belleza que parecía que se empezaba a formar, ya no hay belleza, ahora solo hay soledad, tristeza, dolor, depresión. Pero el Señor jamás te soltó. El alfarero jamás soltó. Jamás soltó. El alfarero jamás soltó ese barro. Tampoco detuvo la rueda. El alfarero siguió trabajando. Y aunque se echó a perder, él nunca lo soltó. Él dijo, hey, esto no es nada. Seguiré trabajando contigo. No he terminado. Jamás dejó de girar la rueda. Jamás soltó el barro, ni quitó su mano del barro. Se echó a perder, perdió la belleza, pero ni siquiera dejó de girar la rueda, y tampoco soltó de su mano el barro. Los planes de Dios no cambian, siguen siendo los mismos. Hay cosas que parecen no tener sentido, lo sé. Hay un libro, precisamente tiene ese nombre, cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Nunca saltes de su mesa, aunque parece ser que las cosas empezaron a perder sentido. Nunca saltes de su mesa, aunque te quebraste. Nunca saltes de su mesa, aunque parece ser que perdiste la belleza. Porque fíjate lo que él hace, dice, y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Él dijo, vamos a volverte a hacer una vez más. Solo no saltes de mi mesa. No se ha acabado todo. Y si te quebraste, si te rompiste, Él nos volverá a hacer de nuevo. Mejor, dice todavía. Porque aquí dice, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Parece ser que Dios dijo, no, creo que tengo todavía más belleza en él, en ella. Él volverá a hacerte de nuevo. Él volverá a hacernos de nuevo. ¿Qué te parece si te pones de pie? Ponte de pie. Quiero quedarme solamente con el piano. Sí. Él es el ¿qué? ¿El qué? Y yo soy el barro. Quiero leerte lo que dice Salmo 35. No lo busques, yo te lo voy a leer. Solamente póngamelo en las pantallas. Salmo 35. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, pero a la mañana vendrá ¿qué? La alegría. Siempre las mayores bendiciones vienen después de un momento de dolor o de pérdida. Pero Él nunca nos soltó de su mano. Habrán momentos difíciles,
Sí. ¿Habrán batallas? Sí. ¿Habrán decepciones? Sí. ¿Pérdidas? También. Él no nos mintió. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, y Él tiene todo el mundo en sus manos. Había un canto que cantaba de niño y decía: Él tiene todo el mundo en sus manos tiene. Él te tiene a ti en sus manos. La deformidad de la vasija quebrada, ¿te acuerdas? Que se quebró y iba bien bonito, todo parecía, y de repente se quebró y se volvió a deformar. Pero escucha bien esto. La deformidad de la vasija duró solo un momento, pero la vasija terminada, la obra de arte terminada, dura toda la vida. Por un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. ¿Cuántos estamos dispuestos a rendirnos en las manos del alfarero? Si ese es tu caso, en tu lugar, levanta tus manos. ¿Cuántos estamos dispuestos a rendirnos en las manos del alfarero? Levanta tus manos. Quizás algunos estamos en el proceso de la purificación. Si tú estás en ese proceso de la purificación, ríndete a Él. Deja que Él quite lo que tenga que quitar de nuestra vida. Dejemos que Él quite lo que tiene que ser arrancado de nuestras vidas. No es para dañarte, no es para destruirte. Es para hacer esa obra de arte que Él soñó, que Él planeó, porque Él primero te escogió. Él salió a buscarte. Él te miró, Él te sacó del lodo cenagoso y dijo: yo veo en él una mujer de Dios, un hombre de Dios, un pastor, un predicador, un profeta, un misionero, un profesionista, un empresario, un emprendedor para mi gloria. Pero en el proceso de la purificación, algunos nos hemos estancado. Toma unos momentos para decirle: Señor, quítala, purifícame, purifícame. Tú eres el barro, tú eres el alfarero, yo soy el barro. Yo soy el barro, Señor. Sé que hay imperfecciones aún en mí. Me rindo a lo que quieras hacer en mí. Me rindo a ti. Algunos están en el proceso de Dios te está dando forma y te has mareado, has dicho: ay, yo no pensé que la vida cristiana era esto. Pensé que la vida cristiana era todo el tiempo decir aleluya y todo. Y parece que las cosas se empezaron a poner de cabeza. Él no ha terminado. Bástate en su gracia. Bástate en su gracia. Pero yo quiero orar por aquellas personas que se sienten rotas, que se sienten quebradas. Yo sé que puedo sentir en mi espíritu, por eso en esta parte me quiero detener de una forma especial. Y no es que mi oración sea mágica, es simplemente dar un acto de fe y que oremos juntos. ¿Hay alguien aquí que se siente roto, se siente quebrado? ¿Puede levantar su mano? No la bajes, no la bajes. ¿Quién más? Cierra tus ojitos. Tú que levantaste las manos. Si tú te sientes quebrado,
sientes roto. Quizás la belleza que comenzaba a ver se perdió. Es parte del proceso. Es parte del proceso. No bajes tu manita. Yo quiero orar por todos aquellos que hoy se sienten rotos, que se sienten quebrados. Estamos por terminar. Regálame unos últimos minutos. Señor, en el nombre de Jesús. Señor, en el nombre de Jesús. Hay momentos donde parece ser que las cosas no están teniendo sentido. Pérdidas, divorcio, traición, dolor, batallas. Pero Él viene a vendar a los quebrantados de corazón.